Hola, buenas tardes, mi gente de YouTube. Hoy vamos a hablar de Polisario y de sus víctimas a nivel nacional de España y, por supuesto, de los actos que sigue haciendo hoy en día, que son amenazas terroristas contra la soberanía española y contra los españoles y, por supuesto, contra las empresas españolas que trabajan en Marruecos, ya sean industrias o sean otro tipo, digamos, de empresas como las aerolíneas, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy importante, las amenazas no son contra solo unas empresas, sino que también son contra el propio ciudadano español. Y mientras, por desgracia, seguimos teniendo a muchos españoles dentro de la península que siguen defendiendo, por desgracia, los líderes del terrorismo en la región, que siguen defendiendo directamente de que estos de Polisario sigan matando a ciudadanos y sigan asesinando y violando a los ciudadanos, tanto españoles como marroquíes. Bien, aquí os recordamos de que Polisario equivale directamente a la organización terrorista de su momento, ETA, que recordamos también todos los atentados que hizo ETA y los asesinatos que cometió ETA y, por supuesto, las víctimas que ha dejado ETA, y hoy en día ETA es prácticamente polémica a nivel nacional y encima pues tenemos un partido vasco que sale directamente de ETA y está en las organizaciones, está, digamos, en las administraciones públicas y legalmente, públicamente, pero por lo menos ya no son armados. Pues prácticamente Polisario es una organización terrorista como ETA. Lo único que la organización terrorista, en este caso de Polisario, es mucho más mayor porque es financiada directamente por países como es Argelia y armada, literalmente armada con las propias armas del ejército argelino. Bien, pues vemos la gravedad de este asunto y, por supuesto, hoy vamos a hablar de los asesinatos cometidos contra los españoles por parte de Polisario. Solo de los españoles, sin hablar de las víctimas marroquíes o de las víctimas del propio pueblo saharaui, que son incluso retenidos hasta hoy en día en los campos de refugiados contra su voluntad, y si en caso de que ellos hablen o se pronuncien a favor de una autonomía en Marruecos o de volver a Marruecos, directamente son asesinados o torturados hasta que cambien de opinión, o directamente no se vuelve a saber de ellos porque Polisario les hace desaparecer en el desierto. Y es lo que está haciendo el terrorismo y es a lo que está acostumbrado. Y entre este caso, por ejemplo, del terrorismo de Polisario, recordamos que ese también empezó igual, empezó una organización islámica la cual ha empezado a luchar contra los infieles en Oriente Medio y al final conquistó la mitad de Irak y la mitad de Siria, y hasta hoy en día tenemos consecuencias, y sin contar con los atentados que ha realizado a nivel internacional Francia, España, Italia y muchos más sitios donde asesinaron a miles y a miles de personas, y en Oriente Medio han dejado pues prácticamente a millones de familias sin hogar. Y eso sigue pasando hasta hoy en día, y eso es el Polisario y es lo que quiere el Polisario prácticamente para los españoles y para los marroquíes sobre todo. Bien, pues por ejemplo en Canarias Polisario ha dejado a más de 300 familias directamente viudas y huérfanos. Es decir, Polisario ha dejado una catástrofe en Canarias que parece que a nivel de la península ibérica no se le hace mucho caso a Canarias o lo que pase en Canarias, y no se escucha bien al pueblo canario, que continuamente pide ayuda contra el terrorismo y lógicamente pide que se juzgue a los terroristas cuando entren en su territorio y cuando entren en su país, como pasó con el líder terrorista de Brahim Ghali, que llegó a España con documentación falsa y, por supuesto, entró al hospital de Logroño San Pedro totalmente con documentación falsa y ha sido tratado. Y incluso la organización de Canarias la organización de víctimas contra el terrorismo de Canarias ha solicitado en su momento la detención del líder terrorista Ibrahim Ghali, ya que ha sido el planificador de las ametralladoras y el planificador de todos los ataques contra los ciudadanos españoles, y aún así no se les ha escuchado ni desde el gobierno, ni desde los ciudadanos, ni desde los medios de comunicación. Lo contrario, todo se ha quedado callado y es como si no hubiera pasado absolutamente nada. Y lo más triste es que en este mismo canal, cuando hablamos de Polisario, de sus actos terroristas, pues vemos que muchos, lo contrario, nos hablan de que es un pobre pueblo, viva el Sáhara, viva no sé qué. Sí, sí, que viva el terrorismo, eso es lo que queréis decir. Pues es muy triste, porque el terrorismo no debe de ser que viva, sino que debe de ser erradicalizado lo antes posible, para que no siga haciendo daño a las familias completas, como hizo con, por ejemplo, la familia del Guillermo Batista Figueroa, que es un ciudadano español
de las Islas Canarias con su barquito Jonquito, que se llama el barco en este caso Jonquito, salió a pescar en la costa del Sahara y directamente fue ametrallado y lo mataron en el propio sitio. Fue asesinado directamente con sangre totalmente fría y encima no fue solo asesinado, sino que después de asesinarlo había otros 6 ciudadanos españoles encima del barco Jonquito y se los llevaron para los campos de refugiados a Tinduf y continuaron torturando y violando y por supuesto maltratando a los ciudadanos españoles. Y después de 6 días de tortura fueron entregados ya otra vez a Canarias, a España, pero entregando 6, en este caso pescadores casi muertos, heridos, etcétera, etcétera, y un cadáver que es el de señor Guillermo Batista Figueroa, que por supuesto este señor estaba casado, que es un contramaestre por cierto, estaba casado y tenía 3 hijos, por lo tanto un cadáver más para una familia de Canarias que parece que para el resto de la península, o para algunos de la península, que entregar un cadáver a 3 hijos y a su madre, pues que no es nada, es muy poco. Pues lo contrario, el daño que provoca en este caso el Polisario y el daño que ha provocado es muy grande. Y no solo esto, sino que después de esto, directamente el barco de Jonquito, cuando se fue hundido, pues directamente llegó la señal de SOS, la señal de salvamento, a la Guardia Costera de España. Directamente fue mandado en ese mismo momento otro español para que salve a los ciudadanos españoles. Pero por desgracia no ha llegado a salvarlos y ya que fue asesinado también por órdenes de Polisario y ametrallado hasta morir y el barco también hundido. Y en este caso hablamos del ciudadano José Manuel Castro Rodríguez, que es un joven asesinado directamente por Polisario o no más, y además era, era un novio, recién noviazgo, y se iba a casar pronto, y fue asesinado a manos de Polisario totalmente con sangre fría. Y así lo hicieron con muchos más ciudadanos españoles, y no solo de Canarias, sino que, por ejemplo, ciudadanos de Galicia, ciudadanos de Andalucía y ciudadanos del País Vasco, continuamente asesinados por frente de Polisario, y aún así los gobiernos de España hasta ahora siguen callados sobre lo triste que es Polisario y sobre lo triste, sobre los asuntos tan tristes como los casos de estas familias que siguen sin tener ni siquiera sus derechos y siguen sin recuperar sus derechos contra el Polisario. Luego recordamos que Felipe González, el único presidente español que ha logrado expulsar a todos los terroristas de Polisario y a todos aquellos ciudadanos que pertenezcan a las organizaciones de Polisario de todo el territorio nacional de España, y fueron expulsados, y luego en 2006, por fin se les declara como organización terrorista desde España y se reconoce a las víctimas españolas, a todos los españoles, como víctimas del terrorismo. Pero por desgracia, después, de ese reconocimiento, pues directamente vemos que otra vez nuestros gobiernos en España vuelven a hacer de las suyas, se vuelven a alinearse con el terrorismo y apoyarles, y encima buscarles un país para que se independicen de un país aliado y amigo de España hasta ahora. Bien, pues este vídeo lo finalizamos aquí y por supuesto un gran apoyo para todas aquellas familias que son víctimas del terrorismo del Sáhara. Y por supuesto nosotros continuamos nuestra lucha contra todo aquel que esté a favor de Polisario y toda nuestra lucha también contra el terrorismo, sea como sea. Bien, pues este vídeo lo finalizamos aquí. Un saludo y muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo y por vuestros comentarios. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete y déjanos tu apoyo. Un saludo.